anunciarle lo que el Señor me dio en su inmenso amor. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. Ahora camino tomado de su mano y sé que nunca me abandonará. Y si estoy triste, su voz suave me alienta, y estando alegre le alabo con mi voz. Yo quiero ahora a otros anunciarle lo que el Señor me dio en su inmenso amor. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. Ahora yo vivo en Él, siempre esperando. Todas mis dudas se la entrego a Él, y mi ansiedad en Él la deposito, para que haga en mí su voluntad. Yo quiero ahora a otros anunciarle lo que el Señor me dio en su inmenso amor. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. No hay en el mundo nada comparable a lo que hiciera Él una vez por mí. Lejano monte del Gólgota cruel, Jesucristo sobre un madero sangrando se ve, cargado de culpas ajenas, sufriendo dolor. Sus labios temblando se abren, se escucha su voz. Elí, Elí, lama sabachthani. Fue el clamor de Jesús, fue el clamor de Jesús. Después de pesada agonía, de inmenso dolor, Jesús inclinó su cabeza, sus ojos cerró. Recibe mi espíritu, Padre, su voz exclamó. Allá en el altar de los cielos
dominación. Yo estaba perdido entre las tinieblas, vino Jesucristo y me rescató. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Así por el mundo yo soy peregrino, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado está Jesucristo que me está llevando a la eternación. Más allá del sol, más allá del sol, tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Cristo viene pronto a llevar su esposa, Él está esperando para ir con Él. Reinará por siempre junto con su amado, qué glorioso encuentro tendremos con Él. La gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos comienzo a nuestro programa, vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Un día el mundo dejaré, su inmensa gloria ya veré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso Él me llevó al final de la jornada.
jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro estoy que de probar Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió, mi senda aquí enderezó, las sombras negras Él quitó y la carrera gozó. Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Con Él yo ya reino hoy. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos comienzo a nuestro programa. Hermano Gustavo, estás al aire. Gracias al Señor, hermana. Los saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por esta oportunidad también quiero agradecer al Señor de poder continuar estudiando la palabra. Así que, hermanos, les invito a continuar estudiando en la carta a los Colosenses. Vamos a ir al capítulo 4. Ya pronto estaremos terminando. Vemos que ya estamos en la sección de los saludos. Prácticamente estamos en los saludos. El apóstol Pablo está mostrando quién es su equipo de trabajo, quiénes son los que componen el equipo de trabajo de el Evangelio de la Gracia, hermanos. Y en el verso 10, del verso 10 al verso 11, hermanos, encontramos, podemos decir, la Trinidad de los judíos que estaban trabajando en el Evangelio. Vemos cómo representa a la Trinidad. Pero primeramente vamos a ver lo individual. Aristarco, Marcos y Jesús, que era también llamado el justo. Y el verso 12 y verso 14 encontramos también tres hermanos, pero en este caso eran gentiles. Bueno, Pablo, habíamos visto ya esto, hermanos, pero quiero volver a mencionar así a modo generalizado. Como Pablo menciona quiénes eran los que de la circuncisión les acompañaban y quiénes eran de los gentiles que estaban trabajando con él. Pablo tenía que hacer entender a los colosenses que la circuncisión ni la incircuncisión valía de nada, sino una nueva creación. El estar en Cristo Jesús, eternamente escondidos, es el asunto a tratar y que deben entender los colosenses. No era ventajoso ser un creyente de raíz judía, ni tampoco de raíz gentil.
Así que lo que Pablo va a hacer es mostrar que de ambos grupos el Señor hizo uno. Pablo había dicho así en el capítulo 1, 2 y 3, y específicamente en el verso 11 del capítulo 3, donde Pablo nos muestra que no hay griego ni judío, que de los dos pueblos alcanzamos a ser uno. Y vemos cómo, hermanos, acá encontramos a Pablo en la prisión. Vemos a Pablo en la prisión, pero tanto estos hermanos judíos como los hermanos gentiles en la prisión eran un solo grupo. Y vemos simbolizado acá, hermanos, como tanto creyentes judíos y gentiles venimos a ser en Cristo uno, un solo cuerpo. Ya no hay griego ni judío, ya no hay bárbaro ni escita, no hay circunciso e incircunciso. Somos uno en Jesús. Y acá Pablo está mostrando a los colosenses que son un solo cuerpo en la prisión. Un solo cuerpo en la prisión. Pero Pablo está mostrando también la característica de este un solo cuerpo. Este un solo cuerpo tiene, así como el cuerpo humano, bueno, tiene brazo, tiene pierna, y a veces el cuerpo humano está bien fortalecido, brazos fuertes, piernas fuertes, y bueno, así, hermanos, el apóstol Pablo está mostrando la fortaleza del cuerpo de Cristo por la fe. Pero vemos el estado de estos compañeros del apóstol Pablo. Vemos en el verso 10 que el apóstol Pablo menciona a Aristarco como su compañero en la prisión. Qué manera tan cariñosa como Pablo identificó a este hermano llamado Aristarco. Y habíamos visto ya en la carta a Filemón como Pablo también mencionó a Aristarco. Vimos que era uno de los que saludaba también a Filemón, ¿sí? En el verso 24 de la carta a Filemón. Y bueno, evidentemente Pablo apreciaba mucho a este hermano. Era un compañero verdaderamente. Era un hermano que estaba en la prisión con el apóstol Pablo. Y qué gozo es así, hermano, cuando conocemos y podemos tener comunión con hermanos que aman estar en la prisión, acompañarnos en la prisión, en nuestros sufrimientos, en nuestras tribulaciones. Muchas veces, hermano, tal vez como Aristarco, no es un hermano muy conocido, no está buscando fama, como vamos a ver qué ocurrió con Demas, pero tal vez, hermano, sí era un compañero en Cristo. Y así Aristarco dice mi compañero, no dice nuestro compañero, dice mi compañero, porque Pablo quiere hacer entender lo que él estaba atravesando, sus sufrimientos por la iglesia. Y como también estos hermanos voluntariosamente se hicieron partícipes de estos sufrimientos a causa del Evangelio y por la iglesia. Bueno, este saludo, hermano, es tan especial porque estos saludos son desde el sufrimiento, desde la prisión. Entonces encontramos a todos estos hermanos saludando a la iglesia. Qué importante que es el saludo en la iglesia, hermanos. Y qué importante, hermano, es reconocer cuando los hermanos están en prisión y aún así nos saludan. Nos saludan con gozo, nos saludan con amor, con gracia. Y eso es lo que estamos apreciando en estos textos que el apóstol Pablo escribió. Cuando encontramos que este era el compañero, aparentemente este era uno con el apóstol. Estaban muy unidos en un mismo sentir, en una sola mente. Reconocían que era uno solo su Señor, que era un solo cuerpo. Evidentemente Pablo enseñó esto a Aristarco y él por la fe pudo aprender y pudo gozarse en eso.
Como vemos en Efesios 4, como nos enseña que somos un cuerpo, hermanos, que somos llamados a ser edificados, a crecer a la estatura de Cristo. Y vemos que todos estos hermanos habían aprendido así, hermano. Os saluda, dice. Muchas veces no consideramos el saludo de los hermanos. Muchas veces tal vez ni nos enteramos si un hermano está en la prisión o no, pero se esfuerza en saludarnos, nos hace llegar su saludo. Y cuando conocemos que es un compañero con Cristo, está padeciendo los mismos sufrimientos que el Señor y llevando el Evangelio de la gracia, hermanos, se está identificando con Cristo, pero los hermanos nos saludan. Qué gozo, hermano, cuando por el Espíritu nos es revelado la intención de los hermanos, el corazón de los hermanos. Muchas cosas podríamos preguntarnos en estos versos, hermanos. ¿Será que Aristarco quería estar en esta lista? ¿O fue el deseo de Pablo? Qué hermosa pregunta, ¿eh? ¿Será que Aristarco le dijo, Pablo, puedes poner mi saludo también allí? Y que los hermanos sepan que yo estoy acá con vos y que también los amo del Señor. Estas dos posturas podemos adoptar en esto, tanto la del pedido de Aristarco o como el deseo de Pablo que quede allí el nombre Aristarco. Lo que sí podemos ver es que era un hermano, un servidor del Señor, un siervo fiel. Y bueno, ya habíamos visto que Aristarco significa un mejor gobernador, un príncipe, y ya habíamos visto todas sus características, hermano, que no lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Este es el primer hermano que Pablo menciona, ¿sí? El segundo es Marcos, que como hemos visto ya es el hermano Juan Marcos, hijo de María, el sobrino de Bernabé. Y bueno, acá el apóstol Pablo se encarga de describir quién es Marcos. Es el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Acá vemos una pequeña, un pequeño, podemos decir, no respaldo, sino instrucción del apóstol a los colosenses para recibir a Marcos. Bueno, sabemos que Marcos había tenido, podemos decir, un pequeño mal testimonio, de acuerdo a lo que registramos cuando Pablo y Bernabé se apartaron en el camino a causa de Juan Marcos. Pero Pablo se encargó también de que las iglesias olvidaran este asunto. Y qué hermoso, hermanos, porque este hermano significa, Marcos, una defensa. Y este hermano estaba puesto para la defensa del Evangelio, tal como el apóstol Pedro dice. Es una defensa del mensaje, hermano. Qué importante, hermano, considerar cuando un hermano, a pesar que haya tenido un mal testimonio en el pasado, y ahora camina en la fe, está puesto para una defensa del Evangelio, podemos recibirle, hermano. Que sabemos que este hermano ha cambiado su mente, se ha arrepentido y ahora está sirviendo al Señor por la fe. Bueno, este hermano estaba puesto para una defensa de la palabra, hermanos. Y qué importante destacar la característica del equipo de trabajo del apóstol Pablo mencionado en esta carta. Cuando tenemos a Aristarco, a Marcos, y tenemos a un hermano un poco desconocido en el verso 11. Dice, y Jesús, el que se llama Justo, o a quien también conocemos o a quien lo llamamos también Justo, dice. Esto es todo lo que encontramos de este hermano. Mucho no... pero este hermano tuvo el privilegio de llevar el nombre de Jesús. Y lo que podemos aprender es que él gozó de llevar el nombre de Jesús.
gozó en portar el nombre de Jesús? Así, hermano, como lo escuchamos. ¿Es usted un agradecido por poder portar el nombre de Jesús? ¿Está agradecido usted, hermano, de llevar el nombre de Jesús? Tanto usted como yo, hermanos, llevamos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús está en nosotros. Y Dios ve a cada creyente en Cristo. Estamos llevando, cada paso que damos en nuestra vida, estamos llevando el nombre de Jesús. Tan dulce el nombre de Jesús, hermanos. Y dice el himno que mi pesar pudo quitar. Y el apóstol Pablo ha tomado la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de destacar como también era conocido Jesús como el justo. Esto es todo lo que necesitamos saber de nuestros hermanos, ¿sí? Cuando es un servidor, cuando nuestros hermanos siervos están trabajando en la obra, que lleva el nombre de Jesús y que son justos. Cuando conocemos esto, nos gozamos, ¿sí? Nos gozamos. Aquellos hermanos que están trabajando en la obra del Evangelio a favor del cuerpo de Cristo y llevan el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender que también son llamados justos, ¿sí? Dios ha decidido y le ha placido a Dios atribuirnos justicia por el solo hecho de recibir el nombre de Jesús. Por el solo hecho de recibir por la fe el nombre de Jesús, Dios nos atribuye justicia sin obras. Qué precioso, hermano, esta hora que podemos aprender la obra de Dios en la vida de este hermano. Bueno, posiblemente este hermano sea el que nos nombra la palabra en el capítulo 1, verso 23 del libro de los Hechos, escrito por Lucas, que lo vamos a ver un poco más adelante, que también es parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Bueno, dice en el capítulo 1, verso 23, que llegó el momento de decidir quién iba a ser el hermano que iba a ser contado entre los 12 apóstoles. Dice en el verso 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Bueno, hay muchas posturas que dicen que este José está traducido Jesús acá, y que era el que tenía por sobrenombre el Justo. Bueno, esto simplemente como un dato histórico de la Biblia, hermano, que posiblemente, ¿sí? Posiblemente, hermano, no estamos asegurando porque la Escritura acá no nos afirma que sea él, pero por la característica podemos asimilarlo, ¿sí? Porque dice en el verso 11 del capítulo 4 de Colosenses, estos son de la circuncisión. Así que vemos que Jesús, llamado el justo, era judío. Era judío. Los cuales son de la circuncisión. Pablo está aclarando que tanto Aristarco, Marcos como Jesús, llamado justo, eran de la circuncisión. Y estos eran los que ayudaban en el reino de Dios. En el reino de Dios. ¿Qué significará esta expresión del apóstol, ayudar en el reino de Dios? Es específico acá, hermano, la expresión el reino de Dios. Primeramente vamos a considerar que eran hermanos capacitados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Para edificar en la iglesia, edificar en los santos para que alcancen a reinar con Cristo. Pero vemos que específicamente acá dice el reino de Dios, mostrando los beneficios del reino de Dios. Uno de esos beneficios, hermano, eran sanidades y milagros, según nos muestra
la escritura. La escritura. Y bueno, Pablo tenía también la labor de mostrar el reino de Dios a los hombres, hablando de los cielos y mostrarle la manera de cómo alcanzar el cielo o la eternidad por la fe. Así que estos hermanos estaban colaborando, trabajando unánimes con el apóstol Pablo, porque, bueno, nos queda claro porque dice, me han sido consuelo. Acá la palabra consuelo viene a ser un abrigo, nos da una idea de un abrigo. La palabra consuelo significa alivio y descanso en momentos de fatiga, en momentos de dolor, en momentos que hay una opresión en el ánimo, o podemos decir desánimo. Son aquellas circunstancias que nos traen mucha tristeza, pesar, y que parece que no vamos a volver a levantarnos. Bueno, allí, cuando tenemos mucho frío y no podemos ni siquiera levantarnos porque necesitamos estar acurrucados, ahí viene la necesidad de un abrigo. Y necesitamos el abrigo. Y una vez que nos abrigamos, encontramos aparentemente una pequeña calma momentánea. Pero cuando nos abrigamos bien, estamos bien, ahí, hermano, podemos levantarnos, podemos pararnos, ¿sí? Usted fíjese nomás que en los momentos que hace mucho frío, si usted está en bermuda y remera, cuesta que se ponga de pie cuando está sentado, incluso cuando está acostado, no se quiere destapar uno. Pero si posee un pantalón y abrigo, bueno, es un poco más fácil. Esta es la idea de lo que el apóstol Pablo quiere hacer entender, que de qué manera le han sido útil en la prisión. Estos hermanos abrigaron al apóstol Pablo, eran su abrigo. Han servido para que el hermano Pablo pueda estar de pie. Qué necesidad que tenemos nosotros los santos de aprender del Evangelio y del Señor Jesús, y de hermanos que se han comportado con fidelidad y con fe en la Escritura. Y tanto hoy, cuando hay hermanos que se comportan y se conducen fielmente al Señor, podemos aprender, hermanos, y recibir el abrigo que nos dan estos hermanos, el consuelo que nos dan por la palabra, y también imitar para que nosotros podamos ser útiles en esto y poder abrigar a aquellos hermanos que están atravesando dificultades, poder ser de consuelo a hermanos que están desanimados, están fatigados, están atravesando un dolor, una pena. Y bueno, así, hermanos, notamos que estos eran parte de la circuncisión. Son de la circuncisión, eran judíos. Así que los colosenses ahora leyendo están mirando, los judíos también están con Pablo. Pero no era que los judíos querían que nos circuncidemos y que guardemos el sábado. Bueno, el apóstol Pablo está demostrando que los verdaderos judíos son los circuncisos de corazón. Y que los judíos de nacionalidad, a los israelitas que eran judíos y que han creído en Jesucristo verdaderamente, también estaban con él. Y que no todos los judíos habían caído en tropiezo. Ahora notamos cómo el apóstol Pablo va a mostrar que los gentiles también trabajaban a favor de la iglesia. Bueno, ya habíamos visto a Epafras y todo lo que la Escritura nos cuenta de él, habíamos considerado a Epafras. En el verso 12 encontramos el saludo de Epafras. Qué importante que era el saludo de Epafras para la iglesia en Colosa, puesto que él era el pastor de esta congregación, de los hermanos. Y él venía a ser como un apóstol porque él trabajaba a favor de los colosenses, a favor de los laodicenses y los de Hierápolis. Pero acá habíamos considerado lo que nos cuenta la Escritura, que dice que él tenía gran celo, era celoso.
Notamos que la palabra nos muestra el buen celo de Dios, pero también nos muestra un celo que es diabólico, dice Santiago. Bueno, este celo diabólico es aquel que no quiere que los otros tengan lo que él tiene. Pero el celo de Dios es querer que los otros tengan lo mismo que yo tengo. ¿Sí? Epafras era un siervo de Cristo. Por eso Pablo dice, o celo con celo de Dios. Dios es celoso, fuerte y celoso. ¿Por qué será que Dios cela tanto al creyente y a su pueblo? Porque desea Dios que nosotros podamos alcanzar toda la herencia que Él nos da, que Él proveyó. Por eso ese es el celo. Y así mismo Epafras era celoso con la iglesia, solícito, porque deseaba que todos los santos puedan alcanzar lo mismo que él había alcanzado, lo mismo que el apóstol Pablo había alcanzado y los santos fieles. Esto queda totalmente en oposición en lo que hoy en día muchos hermanos manifiestan en su conducta. Muchos no tienen celo de Dios, no quieren dar lo que tienen, no quieren compartir lo que han aprendido. Y si han alcanzado a obtener algún valioso estudio, solamente queda en la biblioteca. Pero aquel que tiene celo de Dios, si es posible, lo va a transcribir a mano para que todos los santos puedan alcanzar a leer, aprender, escuchar la palabra, y así, hermano. Pero la característica de Epafras era la oración. Ahora Epafras había salido de escena físicamente con los colosenses, pero no en espíritu. Físicamente Epafras estaba apartado de los colosenses, pero no en espíritu. Por tanto, hizo uso de las armas espirituales. Y él en oración estaba clamando por los santos. A veces, hermano, físicamente no podemos estar en todos lados. Bueno, va a pasar mucho tiempo y tal vez vamos a ver 2 o 3 veces a un hermano y así. Más en este tiempo donde debemos cumplir un aislamiento social, hermano, que difícil estar físicamente con los santos. Pero, hermano, de lo que no tenemos excusa es de la oración. Tenemos que aprender, como hemos visto ya en el verso 2 y 3 de este capítulo, la oración. Este capítulo comienza con la oración y vemos también la manifestación de ser hombres de oración, con el verso 4, 5 y 6. Tiene su resultado ser hombres de oración, hombres y mujeres de oración, creyentes de oración. Y esa era la vida de Epafras, una vida de oración. El propósito de la oración de Epafras era para que los colosenses estén firmes. Estén firmes. Bueno, la palabra acá firmes nos da una idea de que en realidad significa que no se mueva de su lugar. Que no se mueva de su lugar. Eso es lo que quiere decir. Y hermano, cuando estamos creciendo, tenemos que aprender a no movernos de nuestro lugar en Cristo que estamos alcanzando. Estamos alcanzando madurez. Bueno, no nos movamos, hermano, de nuestro lugar, de ese lugar de comunión donde estamos aprendiendo del Señor. Muchas veces, hermano, estamos corriendo la carrera por la fe intensamente, luchando, peleando la buena batalla de la fe y queremos desanimarnos y dejar todo, ya sea por tribulaciones, por tentaciones o por agrado de la corriente de este mundo. Pero la palabra nos alienta, hermano, a estar firmes. Esta oración podemos ver que también nos alcanza a todos nosotros. Y cuando un hermano entiende el propósito de la oración, empieza a orar así por todos los santos. Vemos acá que Epafras no hizo distinción de santo y santo. No, él por todos estaba orando, por todos los santos. Por todos los santos que querían que estén firmes, que estén ocupando su lugar, que estén quietos en su lugar. Esto nos hace pensar también cuando el Señor Jesús, en su reclamo
o en su advertencia a las iglesias, bueno, a una de ellas en Apocalipsis dijo: retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Aquí vemos, hermano, la voluntad de Dios, que estemos firmes. Y qué importante considerar esto en este tiempo, hermano, porque está pronta la venida del Señor y necesitamos mantenernos firmes, que ninguno tome nuestra corona, y mirar al Señor, correr hacia Él. Después encontramos la segunda característica en la oración de Epafras. Dice perfectos. Bueno, esta palabra nos hace entender o nos muestra lo que Pablo dice en su carta a los filipenses, hermano. Vamos a mirar. Dice, hermanos, el verso 13 del capítulo 3. Verso 12, hermanos. Dice: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto. Bueno, esta palabra perfecto acá quiere decir no que yo ya haya llegado a alcanzar el fin, dice Pablo, no que yo ya haya finalizado y ya haya alcanzado todo, ya haya llegado a tomar todo, quiere decir Pablo. Bueno, acá Epafras está orando y esta palabra perfecto nos habla de alcanzar el final del camino, o el final de la herencia, o el final de las cosas provistas por Dios. Así como Epafras era un hombre maduro, un creyente maduro, también quería que los santos corran para alcanzar y llegar hasta el fin de todo lo que Dios está proveyendo para los santos. Si Dios nos da hoy para tomar nuestro alimento, tenemos que tomar todo ese alimento, hermano, perfectamente alimentados. Eso es lo que quiere decir, hermano. Podemos asimilar la idea de la orden de Dios en Éxodo 16, donde vemos que Dios demanda al pueblo de Israel que tenía que tomar el maná para el día, y comerse todo el maná que tomó en el día. No podía dejar para el día de mañana, no podía tomar para el día después. Tenía que tomar todo el maná, comer todo ese maná que tomó. Así que vemos, hermano, que eso es un alimento perfecto, hasta el fin, quiere decir, de todo lo que Dios proveyó, tomarnos, agarrarnos, poseer, apropiarnos. Y encontramos la tercera petición de Epafras, que dice cumplidos. Esta palabra cumplido es completo también, completos o llenos en todo lo que Dios quiere. Bueno, estemos firmes, perfectos y cumplidos, completos, llenos quiere decir, hermano. Y esto no vamos a alcanzar si no recibimos la llenura del Espíritu Santo. Si no recibimos la llenura del Espíritu Santo. Qué importante reconocer, hermano, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, hermano, le animo a que, ni bien terminamos este estudio, hermano, empiece a orar. Empiece a orar al Señor. Empiece a clamar para recibir el Espíritu Santo. Empiece a orar, empiece a pedir al Padre. La palabra nos dice que a todo aquel que pide, se le dará. Y a aquel que llama, se le atiende, hermano. Así que, hermano, esto no vamos a poder alcanzar si no somos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere todo esto para nosotros, pero necesitamos el Espíritu Santo, hermano, y ser llenos constantemente. Ser llenos constantemente. Tal cual como dice Pablo a los santos efesios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Más sed llenos de Espíritu.
que el Espíritu Santo nos llene, nos complete, como dice en Efesios 5, verso 18. Vamos a ver la palabra, hermano, la palabra nos llena. La palabra nos llena. Su palabra lo llena todo, dijo el salmista. Su palabra lo llena todo. Y hermano, cuando nos alimentamos en la palabra y empezamos a estudiar y empezamos a desmenuzar, vemos, hermano, verdaderamente el crecimiento que Dios lo da. Que Dios da el crecimiento. Qué gozo hay, hermano, en la palabra. Todo esto que estamos viendo verdaderamente es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos firmes, perfectos y cumplidos. Y necesitamos también orar así por nuestros hermanos. Orar así por nuestros hermanos. Por cada uno de nuestros hermanos, sin hacer distinción. Dice el apóstol Pablo en el verso 13, porque le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros. Qué lindo, hermano, podemos decir. Que digan de nosotros que somos celosos por los santos. Qué gozo, hermanos. Cuando otro hermano dice, este hermano es celoso. Y como dijimos, este celo quiere decir que desea que todos alcancen lo que él alcanzó. Ese es verdaderamente el obrero, el santo fiel, que quiere que los hermanos también sean fieles. Ese es el verdadero celo de Dios. Y no solamente por lo que estaban en Colosa era así Epafras, sino también por los hermanos en la Odisea y los que están en Hierápolis. Era importante destacar esto porque Epafras ministraba en estas iglesias y esta carta iba a ser leída por los hermanos en estas 3 ciudades. Así que todo lo que estamos estudiando es para las 3 ciudades, directamente para Colosas, pero indirectamente para la Odisea y los que están en Hierápolis. Bueno, hasta acá, hermano, vamos a dejar el estudio de la palabra. Y verdaderamente, hermano, hay tanta riqueza para ver, hay tanto para escudriñar, hay tanto para estudiar, que vamos a estar orando al Señor para que usted en su casa pueda encontrar más riquezas de lo que estamos leyendo, estudiando, escuchando. Que el Espíritu Santo dirija nuestra meditación. Y como dijo el salmista, dulce será mi meditación. Que así sea, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a terminar el programa escuchando una alabanza, hermano, y que el Señor bendiga ricamente. Amén. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio
sangre